El sol caía detrás de los cerros, tiñendo de naranja el cielo seco del pueblito de San Mateo. Yamil, un niño de ojos grandes y alma aún más grande, terminaba de recoger las últimas hojas de su huerto. Su casa era de adobe, con techo de lámina oxidada y una sola ventana rota. A su lado, un pajarito gris de alas débiles picoteaba migas en la tierra. Era su único amigo, al que había salvado cuando era apenas un polluelo caído del nido. «Hoy tampoco cenamos, ¿verdad, Chispa?», dijo Yamil, acariciando las plumas con ternura. En su barriga rugía el hambre, pero en su rostro solo había dulzura. Su madre había partido al cielo hacía 3 años. Desde entonces, él vivía solo, sobreviviendo de lo poco que sembraba y compartía. Pero ese día, algo en el aire era diferente. El viento silbaba más fuerte. Yamil levantó la mirada y susurró: «Dios, si me escuchas, no te pido mucho, solo que no me dejes». Esa noche, el viento golpeó la puerta de lámina con furia. Yamil se arropó con su manta, vieja mientras abrazaba a Chispa contra el pecho. De repente, un ruido lo hizo saltar de su camita. Voces. Afuera, entre las sombras, hombres encapuchados rodeaban su huerto. «No, por favor, eso es todo lo que tengo», gritó, saliendo descalzo. Pero ya era tarde. Las manos rudas arrancaban sus plantas, su única fuente de alimento, mientras se reían sin mirar atrás. Chispa voló en círculos, asustada. Yamil cayó de rodillas, sollozando en la tierra seca. El silencio que siguió fue peor que el robo. El niño miró sus manos vacías y dijo con voz temblorosa: «Dios, hoy se llevaron todo, pero si de verdad existes, te juro que aún te espero». Apretó los puños con lágrimas en los ojos. En su inocencia no lo sabía, pero esa oración cambiaría su destino. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba cuando Yamil despertó con la misma sensación de vacío en el estómago y en el alma. Salió al patio con pasos lentos. La tierra estaba removida, como si los ladrones hubieran escarbado hasta su esperanza. Pero entonces un pequeño trino rompió el silencio. Era Chispa, su pajarito, que revoloteaba alegre entre unas ramas. «Tú también tienes hambre, ¿verdad?», susurró Yamil, tomando una migaja de pan viejo que aún quedaba y partiéndola por la mitad. Le dio un pedazo al ave y otro se lo llevó a la boca. El pan estaba duro, pero tenía sabor a compañía. Fue entonces cuando algo en su interior le dijo: «Aún tienes algo que dar». Con ojos brillosos, Yamil murmuró: «Mientras tú estés conmigo, no estoy solo», y esa pequeña acción, ese compartir en la miseria, fue la chispa de un milagro que el cielo ya preparaba. Ese mismo día, mientras el sol se alzaba en lo alto, Yamil tomó una decisión. Aunque lo habían dejado sin nada, él no dejaría que el miedo le robara la fe. Con su canasto vacío y una ramita de ruda que aún quedaba en su jardín, caminó hasta el pueblo. «Tal vez alguien necesite esto más que yo», dijo para sí. Al llegar a la plaza, muchos lo ignoraron. Unos le pasaban de largo, otros se burlaban. «¿Vendes ramas secas ahora, niño?», gritó un comerciante entre risas. Yamil bajó la cabeza, pero no respondió. Caminó hasta una mujer anciana sentada en la sombra. Tosía sin parar. «Señora, esta plantita ayuda», le ofreció con timidez. La mujer lo miró sorprendida y aceptó. «Gracias, hijito, que Dios te bendiga». Y en ese instante, sin entender por qué, Yamil sintió calor en el pecho. Era como si una voz invisible susurrara: «Cuando das sin tener, el cielo comienza a moverse». Esa noche, mientras el pueblo dormía, Yamil volvió a su casa con los pies polvorientos y las manos vacías. No había conseguido comida ni monedas. Solo llevaba consigo el recuerdo de la sonrisa de aquella anciana. Se sentó frente a su humilde fogón apagado y abrazó a Chispa. «Hoy no comimos, pero hicimos lo correcto, ¿no?», le dijo al pajarito, que respondió con un trino suave.
En la oscuridad, Yamil volvió a hablar con Dios, como si fuera su único amigo. No quiero riquezas, ni juguetes. Solo quiero que nadie más pase hambre. Cierra los ojos con fuerza, deseando que su voz llegara al cielo. Fue entonces cuando un golpe seco sonó en la puerta. Yamil se sobresaltó. ¿Quién sería a esa hora? Abrió con cuidado y no había nadie. Solo una pequeña bolsa de tela en el umbral, con una nota que decía: «Sigue dando, no estás solo». Dentro había 3 tortillas y una manzana roja. Yamil no entendía quién había dejado ese regalo. Miró alrededor, pero no había señales de nadie. Entró, cerró la puerta e inclinó la cabeza sobre la pequeña mesa de madera. Con lágrimas en los ojos, partió una tortilla en 2 y ofreció una a Chispa. «Milagros existen, Chispa», dijo emocionado. Comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera un festín. Esa noche durmió con el corazón lleno, no por la comida, mas por sentir que, en algún lugar, alguien lo escuchaba. El silencio se hizo suave, como un abrazo divino. Si estás viendo esto y tú también crees en los milagros, suscríbete al canal ahora mismo. Que tu fe sea más grande que tus miedos. Hazlo por amor a Dios. Al amanecer, Yamil fue despertado por el canto insistente de Chispa. El pajarito no se quedaba quieto. Revoloteaba cerca de la puerta como si algo importante lo esperara afuera. Intrigado, el niño se levantó y fue hasta allí. Al abrir, se quedó paralizado. En el mismo lugar donde la noche anterior encontró la bolsa, ahora había otra. Dentro, una pequeña caja de madera tallada con cuidado. La abrió con manos temblorosas y encontró un puñado de semillas envueltas en papel de colores. Junto a ellas, una nota. La tierra responde cuando el corazón siembra con amor. Yamil corrió hacia el jardín, cavó con sus manos pequeñas y plantó las semillas con esmero. «Gracias, Dios. No sé quién eres, pero sé que me escuchas», susurró, con una lágrima cayendo sobre la tierra recién movida. Los días pasaron y Yamil siguió sembrando fe. Cada mañana encontraba algo nuevo en la puerta. Una vela, una fruta, una palabra de aliento, escrita en hojas secas. El pueblo, sin darse cuenta, empezaba a hablar de un niño milagro. Algunos decían que un ángel lo protegía, otros creían que era el niño quien traía bendiciones a quienes se cruzaban con él. Un día, una madre desesperada lo buscó. «Mi hijo está enfermo y no tengo nada para darle». Yamil tomó a Chispa en sus manos, lo acarició y luego sacó una flor blanca de su pequeño jardín. «No tengo medicina, pero tengo esto y fe». La mujer lloró mientras recibía la flor. Esa misma noche volvió corriendo a la puerta de Yamil. «Mi hijo se levantó, está mejorando. Gracias, niño», gritó con emoción. Yamil solo sonrió, mirando al cielo. «Gracias a ti, Dios. Tú eres quien lo está haciendo todo». La fama de Yamil crecía entre murmullos y miradas curiosas. Algunos adultos lo observaban con escepticismo, otros con respeto, pero los niños del pueblo lo seguían como si fuera un profeta pequeño. «Hoy también sembramos, Yamil», le decía uno, mientras otro preguntaba si podía tocar a Chispa, el ave mágica. Yamil no se sentía especial, él solo hacía lo que su corazón le decía. Una tarde, mientras removía la tierra junto a los niños, encontró algo extraño. Una piedra brillante en forma de corazón, enterrada justo en el centro del jardín. Al tocarla, sintió un escalofrío cálido recorrerle el cuerpo. «Esto no es normal», susurró, y esa noche soñó con una figura luminosa que le decía: «El verdadero milagro no está en lo que tienes, sino en lo que inspiras». A la mañana siguiente, despertó con el corazón agitado. No sabía si lo que había visto era un sueño o una revelación.
Pero una cosa era segura. Su jardín, antes seco, ahora rebosaba de brotes verdes, flores y pequeños frutos. «¡Chispa, mira esto!», gritó emocionado. Los niños llegaron corriendo y uno exclamó: «¡Es un jardín mágico!». Yamil, con humildad, respondió: «No es magia, es fe sembrada con amor». La noticia llegó hasta los oídos del alcalde del pueblo, quien decidió visitarlo. Llegó con traje gris, sombrero ancho y cara de incredulidad. «¿Tú hiciste esto?», preguntó, señalando las plantas. Yamil bajó la mirada. «Yo solo planté. Dios hizo lo demás». El hombre lo miró en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir ante tanta verdad. Aquel día, después de que el alcalde se marchó en silencio, Yamil se sentó frente a su casa, contemplando el cielo. El sol descendía lentamente, pintando el horizonte de dorado y púrpura. Chispa descansaba en su hombro, adormilado. De repente, una sombra se proyectó sobre la tierra. Era un hombre encapuchado, alto, con ropa sencilla e andrajosa. «¿Tú eres el niño que ayuda con flores?», preguntó con voz ronca. Yamil asintió sin miedo. «No tengo mucho, pero sí puedo compartir», respondió con calma. El hombre se agachó lentamente y mostró una herida en la pierna, vieja y mal curada. Yamil corrió a su jardín y recogió unas hojas. «Mi abuela me enseñó que éstas limpian y alivian», dijo mientras las aplicaba con suavidad. El hombre, con los ojos húmedos, murmuró: «Nadie me había tocado con tanta ternura desde que era niño», y entonces algo invisible pero sagrado llenó el aire. Esa noche el hombre durmió junto a la chimenea de Yamil, y por primera vez en años no soñó con miedo, sino con paz. Al amanecer, Yamil encontró a su huésped sentado en silencio, con la mirada perdida en el jardín. «¿Vas a seguir tu camino hoy?», preguntó el niño. El hombre asintió lentamente, pero antes de partir, dejó una bolsa pequeña en la mesa. «Esto es para ti, no lo abras hasta que anochezca», dijo y salió sin mirar atrás. Cuando cayó la noche, Yamil abrió la bolsa. Dentro había pan recién hecho, una manta tejida a mano y una piedra igual a la que encontró en el jardín, pero con palabras talladas: «Si das con amor, nunca estarás solo». El niño abrazó la manta con fuerza. Ya no tenía miedo. Si estás viendo esta historia y alguna vez sentiste que nadie te veía, suscríbete ahora. Dios sí te ve y tiene un milagro esperando por ti. A partir de esa noche, Yamil ya no se sentía un niño olvidado. Al contrario, algo dentro de él se fortalecía como las raíces de sus plantas. Su jardín se había convertido en un lugar sagrado, donde personas del pueblo venían no solo a buscar alimento o plantas, sino consuelo. Un anciano llegó con los ojos llenos de lágrimas, sin decir palabra, solo se sentó a su lado. Yamil le ofreció un trozo de pan y un abrazo. «A veces no hay que hablar», dijo con voz baja, «solo estar». Ese gesto, tan simple y tan puro, encendió algo en el corazón del viejo. Se marchó con la espalda un poco más recta, y así, uno por uno, los corazones rotos del pueblo encontraban en Yamil un pequeño faro. Nadie sabía cómo lo hacía. Él tampoco. Solo seguía su instinto, solo seguía su fe. Una tarde, mientras el cielo se cubría de nubes negras, Yamil se adelantó a cubrir su jardín. Sabía que se avecinaba tormenta. El viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas. Chispa chillaba nervioso, como presintiendo algo. Yamil corrió a meter las plantas más delicadas, y entonces un rayo cayó cerca, haciendo temblar el suelo. La tormenta fue tan intensa que el niño tuvo que refugiarse con Chispa debajo de la mesa. «Dios, que no se lleve lo que sembramos», susurró apretando las manos. Pasó una hora.
luego otra, hasta que el silencio volvió. Al salir, Yamil vio su jardín arrasado, las ramas quebradas, el agua arrastrando las semillas, todo destruido. Por un momento sintió que todo lo que había construido se había perdido. Pero entonces algo llamó su atención. En el centro, donde plantó con lágrimas la primera semilla, brotaba una flor blanca, alta y firme, que no se había inclinado ante el viento. Yamil se arrodilló ante aquella flor blanca, mientras el barro se colaba entre sus dedos. La lluvia seguía goteando dotelado, mas él no se importaba. «¿Por qué tú quedaste?», susurró, acariciando sus pétalos. En esa flor vio reflejada su historia, pequeña, frágil, pero imposible de arrancar. De pronto, una voz familiar interrumpió el silencio. «Es porque fue sembrada con fe», dijo la anciana, a quien Yamil ayudó semanas atrás. Ella se había acercado sin que él la notara, trayendo en sus manos una cesta llena de pan. «Esto es para ti, niño. Tú nos diste esperanza cuando ya no creíamos en nada». Yamil, con lágrimas en los ojos, no supo qué decir. Por primera vez, alguien venía a él no por ayuda, sino a devolverle amor. Desde ese día, la vida de Yamil cambió para siempre. Personas que antes lo ignoraban, ahora llegaban con frutas, mantas, hasta herramientas para reconstruir su jardín. Lo que él había dado sin esperar nada, regresaba multiplicado. Las flores comenzaron a brotar de nuevo, más fuertes, más coloridas. El pueblo entero se reunía en las tardes en su casa para escuchar sus palabras o simplemente sentarse en silencio. Yamil ya no era un niño solitario, era el alma del lugar. Una tarde, un periodista llegó desde la ciudad. «Dicen que aquí vive un niño que habla con Dios», dijo con tono escéptico. Yamil sonrió y respondió: «No sé si él me escucha más que a los demás, pero yo no me canso de hablarle». La historia de Yamil se esparció como fuego en el viento. Personas de pueblos vecinos comenzaron a llegar. Unos traían niños enfermos, otros buscaban consejo, pero Yamil nunca se creyó especial. Recibía a todos con una sonrisa, un té de hierbas o un silencio compartido. Una tarde llegó una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto de dolor. «Perdí a mi hijo», susurró, «y desde entonces no duermo». Yamil le tomó las manos con dulzura, la miró a los ojos y dijo: «Dios también llora contigo, pero te va a consolar». Aquella mujer rompió en llanto, no de tristeza, sino de alivio. Yamil no le devolvió a su hijo, pero le devolvió algo que ella ya había olvidado: la esperanza. Esa noche, mientras todos dormían, Yamil salió al patio y miró las estrellas. «No sé por qué me elegiste a mí», susurró al cielo, «pero gracias, gracias por cada día, por cada flor, por cada abrazo». Chispa se posó en su hombro y trinó suavemente. Fue entonces cuando una luz extraña apareció en el jardín. No era un fuego ni una linterna, era un resplandor suave, como una estrella caída. Al acercarse, Yamil encontró una figura arrodillada junto a la flor blanca. Era el hombre encapuchado que había venido semanas atrás. Esta vez lo miró directo a los ojos y dijo: «Has pasado la prueba, pequeño. No era comida ni semillas. Lo que dejaba en tu puerta era propósito, y tú lo entendiste». Yamil no comprendía del todo, pero su corazón sí. Yamil quiso preguntar quién era ese hombre, pero en cuanto dio un paso, la figura luminosa se desvaneció entre la niebla del amanecer. En su lugar quedó una pequeña cruz de madera tallada con una inscripción: «El que da con amor, recibe eternidad». El niño la tomó entre las manos y sintió un calor suave recorrer su cuerpo. Era como si el cielo mismo le confirmara que todo lo vivido no había sido en vano.
Guardó la cruz cerca de su corazón y prometió nunca dejar de sembrar amor, aunque el mundo siguiera siendo duro. Y mientras el sol nacía sobre San Mateo, su jardín florecía como nunca antes. Flores azules, blancas, naranjas, todas bailando al ritmo del viento. Con el pasar del tiempo, la casa de Yamil se convirtió en un refugio para quienes habían perdido todo: esperanza, familia, salud. Pero él seguía siendo el mismo, sencillo, con los pies descalzos y la sonrisa limpia. Un día, un niño más pequeño que él llegó, sucio, hambriento, sin hablar. Se abrazó a Yamil sin decir palabra. Yamil lo sentó a su lado, partió su pan en dos y dijo: «Ahora tú eres mi hermano. Nadie más va a estar solo aquí». Y en ese momento todo el pueblo presenció lo que parecía imposible. Cientos de aves, de todos los colores, comenzaron a posarse en el jardín. Nadie entendía de dónde venían, pero todos sabían qué significaban. Si tú también crees que el amor lo cambia todo, suscríbete ahora mismo y comparte este video con alguien que necesite un milagro. Aquel día quedó marcado en la memoria del pueblo. Las aves revoloteando sobre el jardín, los niños riendo, los adultos en silencio, como si el cielo hubiera tocado la tierra. Yamil miraba todo sin entender por qué lo habían elegido a él. Pero una cosa sabía: no dejaría que esa luz se apagara. Esa misma noche escribió con un palito sobre un tablón viejo: «Aquí se siembra con amor, aquí todos caben». Clavó el letrero en la entrada de su casa, y desde entonces su hogar fue conocido como el Jardín de la Fe. Personas de lejos venían a conocer al niño que no tenía nada y que aún así lo había dado todo. Yamil los recibía con la misma humildad de siempre, porque sabía que lo importante no era él, sino lo que Dios hacía a través de él. Un día, mientras regaba las flores, Yamil se detuvo y miró el horizonte. Vio llegar una figura que no reconoció de inmediato. Era un hombre elegante, con sombrero blanco y bastón de madera. Tenía el rostro cansado, pero los ojos brillaban. Al llegar, frente a Yamil, se quitó el sombrero y dijo: «Vine desde muy lejos. Escuché que aquí vive un niño con alma de ángel». El niño sonrió con timidez. «Solo soy un jardinero que habla con Dios», respondió. El hombre se arrodilló, sacó una bolsa de su chaqueta y la puso en las manos de Yamil. «Esto es para que tu luz nunca se apague». Al abrirla, Yamil encontró semillas doradas. Nadie en el pueblo había visto algo igual. Si alguna vez alguien sembró fe en tu vida, honra eso suscribiéndote. Este canal es Tierra Fértil para Corazones Rotos. Yamil plantó las semillas doradas al caer la tarde, en el centro exacto del jardín, donde aquella flor blanca había nacido. Las cubrió con cuidado, como si abrazara promesas. Al día siguiente, en el lugar donde sembró, brotaron flores de un color que nadie había visto antes, un brillo entre el dorado y el celeste que parecía reflejar el cielo mismo. «Es un pedazo del paraíso», dijo una anciana con voz temblorosa. Pronto, personas comenzaron a llevar esas flores a hospitales, escuelas, casas tristes, y donde quiera que fueran sucedía algo. Los enfermos sonreían, los niños dejaban de llorar, los abuelos volvían a contar historias. Yamil no sabía si era magia, ciencia o simplemente fe, pero algo dentro de él le decía que esas flores no eran terrenales, eran respuestas. Esa noche, mientras todos dormían, Yamil se despertó por una brisa cálida que entraba por su ventana. Se levantó y vio a Chispa posado sobre la cruz de madera que guardaba junto a su cama. El pajarito trinó suave, y en ese momento Yamil sintió una voz dentro de su pecho: «Ya diste lo suficiente, pequeño, ahora descansa. Lo que sembraste seguirá floreciendo en otros».
Lloró, no de tristeza, sino de plenitud. Al amanecer el pueblo encontró la casa vacía, pero el jardín lleno de vida como nunca antes. En la entrada, una nueva placa tallada decía: «Donde hubo un niño, ahora hay un milagro eterno». Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte, porque el amor que das siempre regresa multiplicado. Pasaron los años, pero la historia de Yamil jamás fue olvidada. El jardín de la fe seguía floreciendo, cuidado por los mismos niños que un día recibieron pan, palabras y abrazos de aquel pequeño con ojos sinceros. Cada flor que brotaba parecía contar una parte de su historia. El pueblo creció y junto con él el legado de amor que Yamil había sembrado. Muchos aseguraban haberlo visto en sueños, en momentos de desesperación, hablándoles con calma. No temas, siembra aunque no veas. Dios ya está obrando. Otros decían que cuando el dolor era demasiado fuerte, una flor celeste aparecía en su puerta. Nunca supieron de dónde venía, pero todos sabían lo que significaba. Yamil seguía allí, en forma de fe. Una mañana, una niña llamada Luz llegó al jardín con una semilla en la mano. Su madre le había contado la historia del niño que hablaba con Dios. «¿Crees que si la planto aquí, crecerá fuerte?», le preguntó a su madre. «Si la plantas con amor, sí», respondió ella sonriendo. Luz se arrodilló y sembró su semilla en el centro del jardín. Esa noche soñó con un niño de rostro cálido que le decía: «Gracias por continuar, tú eres el siguiente jardín». Al despertar, la semilla ya había germinado, y así comenzó un nuevo ciclo, porque cuando alguien siembra con fe, la vida nunca termina. Si crees que el amor y la fe pueden cambiar el mundo, únete a esta comunidad. Suscríbete y comparte esta historia con alguien que aún necesita creer. Los visitantes que llegaban de otros lugares no entendían cómo un jardín podía cambiar tantas vidas. Pero los que conocían la historia sabían que no eran las flores ni los colores. Era el amor con que todo había comenzado. En el centro del jardín, donde la cruz de madera aún permanecía firme, se colocaban cartas, fotos, oraciones. Nadie las tocaba, pero todos las leían. Algunas decían: «Gracias por enseñarme a creer de nuevo. Volví a abrazar a mi madre. Recuperé a mi hijo». No había estatuas ni monumentos de Yamil, porque él nunca quiso ser recordado por su rostro, sino por su fe. Su verdadero milagro fue hacer que todos los que tocó también comenzaran a dar, sin miedo, sin esperar. Y en cada flor que nace en ese jardín sagrado, se siente su presencia. El viento que acaricia las hojas parece llevar su voz. Chispa, su fiel pajarito, aún vuela por allí, como guardián del milagro. A veces se posa en el hombro de algún niño y canta bajito, como si lo eligiera. Y así, la historia de Yamil sigue viva, porque el amor verdadero no muere, la fe verdadera no se apaga, y los milagros nunca se acaban. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete ahora, que tu vida también florezca, porque lo que das con amor siempre vuelve multiplicado.